Buenas tardes, nosotras somos Daniela Suárez, Karen Balanta y Sara Chimachaná, estudiantes de terapia ocupacional de la Escuela Nacional del Deporte, primer semestre. Hoy queremos contarles un poco acerca de la intervención del terapeuta ocupacional en el ámbito de la salud mental. Para hablar sobre el proceso de intervención de terapia ocupacional en salud mental, debemos empezar por reconocer qué es la terapia ocupacional y cómo se emplea esta en el área de la salud mental. De manera general, la terapia ocupacional es la disciplina encargada de realizar estudios del desempeño ocupacional. Con esto hacemos referencia a una persona, un contexto y una actividad. Este es el desempeño ocupacional y es el objeto de estudio. La OMS define la salud mental como el estado de completo bienestar que permite a los individuos realizar sus habilidades, enfrentar las tensiones normales de la vida, trabajar de manera productiva y contribuir de manera significativa a su comunidad. Ahora que ya nos hemos contextualizado sobre la definición de terapia ocupacional y de salud mental, hablaremos sobre la línea de atención del terapeuta ocupacional en la salud mental. Esta se divide en dos: persona y contexto. El terapeuta ocupacional cumplirá un papel de facilitador para que la interacción persona-contexto pueda darse. Y la actividad será la mediadora en este proceso, en el cual la persona se conectará con su realidad. El diagnóstico de la terapia ocupacional se fundamenta en una pregunta: ¿cuáles son las restricciones en la participación de sus actividades de la vida diaria? A partir de la respuesta a esta pregunta, se plantearán objetivos, actividades y tareas que se realizarán con el fin de que el paciente pueda llevar a cabo sus actividades de la vida diaria lo más confortable y autónomamente posible. En Colombia, el proceso de la intervención de la terapia ocupacional en la salud mental se puede describir como una puerta giratoria. Para explicarles un poco mejor esto, partiremos de tres fases. La fase 1 consiste en que la persona entra al hospital. ¿Por qué? Porque necesita un diagnóstico, un tratamiento o un proceso de rehabilitación. Allí empieza la fase 2, donde entra la terapia ocupacional y lo que hace es desarrollar habilidades para la vida. Cuando pasa este proceso de rehabilitación, llegamos a la fase 3. La persona sale del programa y regresa a sus actividades de la vida cotidiana. En este regreso a su vida cotidiana puede existir una recaída y este sería el caso en el que se repetiría el proceso, es decir, ingresaría de nuevo al hospital. En Colombia, después de que la persona egresa del programa, no hay un seguimiento y esto es lo que lo hace tan complejo. A continuación, les hablaré un poco acerca de la intervención que realizan los terapeutas ocupacionales en este ámbito. La intervención que realizan los terapeutas ocupacionales en los diferentes servicios de rehabilitación puede ser muy variada en función de su formación y orientación teórica. Existen tres modelos con los cuales se da cierta definición de cómo puede intervenir el terapeuta ocupacional o, tomando propiedad de esto, cómo podemos intervenir nosotros como terapeutas ocupacionales en el ámbito de la salud mental y sus determinantes. El primero es el modelo de la discapacidad cognitiva por Claudia Allen en 1982, donde se formulan 6 niveles cognitivos que describen modos de desempeño. El primero es reflejo, el segundo movimiento, el tercero acciones repetitivas, el cuarto producto final, el quinto variaciones y por último el pensamiento abstracto. Estos niveles se caracterizan por seguir un orden predecible y jerárquico en el proceso de las capacidades sensoriomotoras. El segundo es el modelo canadiense del desempeño ocupacional por Mary Lau en 1997, donde se entiende que el rendimiento ocupacional está asociado al desarrollo evolutivo de la persona, a la integridad de su sustrato biológico y a las condicionantes del medio en que cada sujeto se desenvuelve. El tercero es el modelo CAWA por Michel Iwama en el 2006, donde reconoce y da una gran importancia a la cultura y a sus diferencias de acuerdo con la vida individual y colectiva de la persona. La orientación temporal se ocupa del ser aquí y ahora. Ni el pasado ni el futuro se consideran productos de nuestra propia cosecha. La terapia ocupacional, a través de sus propias herramientas de intervención, se convierte en un camino de acompañamiento terapéutico en el proceso dinámico de la identidad ocupacional, que debe ser el eje en torno al cual ha de girar la intervención del terapeuta ocupacional, que aporta valores de respeto,
en cuanto a la identidad del paciente y su disfunción ocupacional, así como de cuestionamiento y estimulación, con el fin de realizar los cambios necesarios para alcanzar la competencia y una identidad saludable. La exclusión social es la relación con las situaciones en las que determinados colectivos se encuentran apartados de la participación social protagonista y activa, y que eso conlleva, y otras situaciones que no permiten que la persona se desempeñe ocupacionalmente de manera significativa, propositiva y saludable. Esta tiene 3 dimensiones, las cuales son estructural, contexto social e individual, subjetiva. Estos son los ejes sobre los que la terapia ocupacional debe construir espacios de inclusión. La demencia y depresión son trastornos más frecuentes en psicogeriatría, produciendo un importante sufrimiento en las personas que lo padecen y en su entorno, junto con elevados costes desde el punto de vista económico y social. La patología dual es un síndrome en el que coexisten un trastorno psiquiátrico y un trastorno adictivo. Requiere un estudio y atención especializado dentro de un modelo integrado que contemple su valoración y tratamiento en un mismo equipo multidisciplinario en donde profesionales de diversas áreas ocupacional realizan un abordaje integral que facilita la mejora de la calidad de vida del paciente dual y su integración en el medio comunitario. Los trastornos psicóticos. Estos trastornos son aquellos en los que necesariamente aparecen síntomas psicóticos. Estos síntomas se caracterizan por la pérdida de los límites de uno mismo o un grave deterioro de la evolución de la realidad. Hola, mi nombre es Pablo Roa, yo soy terapeuta ocupacional, egresado a la Universidad del Valle. Tengo un entrenamiento en salud mental de la Universidad Castilla-La Mancha y actualmente me desempeño como terapeuta ocupacional en el área de salud mental. La relación que existe en el proceso de atención de terapia ocupacional y salud mental se divide precisamente en el desempeño ocupacional, que es el enfoque de estudio o el objeto de estudio que tiene la ciencia de la ocupación humana, en el cual se divide a través de la actividad, la persona y el contexto. Ahora bien, como terapeuta ocupacional cumplimos la función de generar ese proceso de facilitación o ser facilitadores en la interacción de la persona con ese contexto. Y pues para que precisamente eso se produzca, hay que tener en cuenta factores individuales como el tipo de personalidad, el diagnóstico, pues ocupaciones, nivel cognitivo, muchas cosas relacionadas directamente con la persona. Y está el contexto, que tiene que ver con esos determinantes que permiten que la persona desempeñe una actividad. Como facilitador como terapeuta ocupacional, la actividad es el medio o es el canal por el cual la persona se va a conectar con el contexto y va a facilitar precisamente esa participación. Con respecto a la atención dentro del sistema de salud, se relaciona directamente con que la persona entra en una crisis, independientemente sea cual sea su diagnóstico, a la clínica o al hospital o al hospital día. Se genera un programa a través de un plan de tratamiento por medio de unas preguntas que me permiten precisamente poder medir cuál es su capacidad de participación y respondiendo a la pregunta de cuáles son las restricciones en la participación de sus actividades de la vida diaria. En función de eso se realiza un programa de desarrollo de habilidades para la vida con el fin de generar precisamente esas habilidades que respondan a las demandas del contexto en el cual la persona se encuentra.